Bienvenidos a Stock Disponible, conversaciones necesarias en este Chile que construimos entre todos. Acá en Vía X abrimos el Living Ciudadano para conocer qué es lo que pasa en nuestro país. Y qué mejor fuente que el periodismo independiente de CIPER con este titular. Fíjense, Fiscalía investiga gestiones del ministro Ulloa y el abogado Hermosilla en el nombramiento de 8 jueces y 3 fiscales judiciales. Chats revelan que el penalista ayudó a Ulloa en 4 de sus propias postulaciones. Esto viene firmado por Paulina Toro y Catalina Olate. Y acá tenemos a la editora de CIPER Chile, doña Paulina Toro, para que nos cuente de qué se trata esta información. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, pues, cuéntanos en rigor, ¿de qué se trata? A ver, esta es una arista del caso Hermosilla. Ya llevamos un buen tiempo viendo distintas cosas relacionadas con el caso de este teléfono que claramente tenía demasiada información. Y esta se abre a partir de que 2 diputados, ¿sí? Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, estampan una denuncia relacionada con otras conversaciones vía WhatsApp que había tenido el señor Ulloa relacionada con el juez Poblete. Vamos a hablar de eso. Ustedes mismos nosotros revelado, también, exactamente. Hecho, sí. Entonces se abre esta arista en la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua, donde se piden los chats. ¿Ok? Piden a la Oriente, porque la Oriente era la que tenía hasta ese momento el teléfono completo. Entonces pide y le dice, bueno, mándeme los chats que tengan entre el señor Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones, uno de los pocos ministros que han sido mencionados en todo este asunto y sigue en sus funciones, ¿sí? O sea, hoy día él es ministro de la Corte de Apelaciones, se sienta para integrar y decidir casos. Solamente para aclarar, ¿no? Tú me dices que todos los chats, los tiene la Fiscalía Oriente, ¿no? Los chats nacieron en la Fiscalía Oriente, por decirlo de algún modo. Ahí donde se abre el teléfono, incautan el teléfono de Hermosilla a partir del audio que publicamos en CIPER, incautan el teléfono de Hermosilla y empiezan a aparecer distintas aristas. Ahora, las otras fiscalías que necesitan esa información se la tienen que pedir entonces a la Fiscalía Oriente. Al tribunal, primero. Al tribunal para que autorice que la Fiscalía le entregue esta información. Entonces, cuando el tribunal lo instruye, o sea, lo autoriza, entonces la Fiscalía Oriente transmite esa información. Así lo hizo con los chats de Vivanco, que está en Los Lagos, ¿sí? Así lo hizo con los chats de Guerra, de Manuel Guerra, el exfiscal, que está en Arica. Y bueno, así ha sucedido. Esto también ocurrió. Oye, ¿y qué revelaron estos chats? Porque se habla en la nota de gestiones. Exacto. Nosotros lo que sabemos hasta ahora es que la Fiscalía, a partir de haber revisado estos chats, está investigando el nombramiento de estos 8 jueces. Es decir, lo que revelaron esos chats es que estas 2 personas, el señor Hermosilla y el señor Ulloa, al menos estuvieron conversando, empujando, instruyendo, moviéndose, como se dice en buen chileno, por el nombramiento de estos jueces que, salvo un caso al menos que nosotros pudimos constatar, fueron un éxito. Es decir, si hicieron algo, si tuvieron gestiones, efectivamente esas personas están o estuvieron, digamos, en algún cargo que en ese minuto, en esas conversaciones, ellos se propusieron gestionar. En ese sentido, incluso el cargo que hoy día el propio ministro Ulloa ostenta tiene relación con gestiones que habría hecho el señor Hermosilla, según la información que nosotros manejamos respecto de la revisión de esos chats. O sea, era bastante eficaz Hermosilla para pedirle algún favor, ¿no? Lo sabemos que ese es un problema que tiene hoy día el Poder Judicial respecto de cuánta influencia tuvo verdaderamente el señor Hermosilla y dónde pudo haber influido a través de... Porque además en esto uno se da cuenta del mecanismo, ¿no? Vamos a hablar de eso. Mira, bueno, pero para entender también esto, ¿no? Es necesario señalar que para nombrar a un ministro de Corte es necesario primero que el postulante quede en una lista de 3 que son elegidas por las Cortes de Apelaciones. Exacto. Y de esa lista de 3 se manda, ¿no?, esta nómina al presidente de la República en el Ministerio de Justicia, finalmente, donde esto se define, ¿no? Y se elige uno. Entonces, ahí está el espacio, ¿no? Hay que hacer un lobby al interior del Poder Judicial en la Corte para quedar dentro
dentro de los tres, y Así después, si uno queda dentro de los tres, tienen que hacer alguna gestión en el Ejecutivo, ¿no? En el gobierno de turno, básicamente, para los efectos que sean nombrados como ministro de Corte de Apelaciones, que eso es lo que se está viendo, ¿no? En el caso del Senado se suma, perdón, en el caso de la Corte Suprema se suma el Senado, ¿no? Así a esta esos fórmula. son los intervinientes. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes aquí? Tienes a un ministro de Corte, ¿sí? ¿Ya? Que está, podemos inferir que a raíz de esta investigación y de lo que están investigando, que son estos 8 nombramientos, que podría estar, digamos, vinculado a gestiones relacionadas con que esta terna se arme, ¿no? Y tenemos a un asesor del gobierno, a una persona vinculada al Ministerio de Interior, ¿sí? Entonces, si estas dos personas se ponen de acuerdo para ciertos nombramientos, claro, porque Ulloa podía moverse la terna, ¿no? Y Hermosilla podía moverse al interior del Ejecutivo. Pero al interior del Ejecutivo, en la nota tuya es muy interesante, aparecen también nuevos nombres de personeros de gobierno que también habrían formado parte de esta red. Así es. Bueno, también lo que sabemos es que dentro de esta investigación también se está investigando, valga la redundancia, indagando a funcionarios que habrían recibido sugerencias de parte de Luis Hermosilla para justamente poder instalar nombres, ¿sí? Es decir, es algo quizás que puede sonar simple. ¿Qué tal si es que este nombre, te transmito este nombre, y esa persona puede estar integrando una reunión importante en ese minuto para definir justamente por qué ha llegado a la terna, ¿sí? Estamos hablando de, y nosotros nos comunicamos para hacer esta nota con 3 personas, ¿sí? Benjamín Salas, que fue asesor de presidencia, ¿sí? Del gobierno de Sebastián Piñera, ¿verdad? Todo es del gobierno de Sebastián Piñera, al menos de lo que nosotros pudimos recabar en estos nombramientos. Convengamos que Luis Hermosilla, la influencia que tenía era básicamente por su relación con Andrés Chadwick, por asesorarlo, digamos, en aquello. En particular, el señor Salas... Que lo estábamos viendo en imagen hace un minuto. Estábamos viendo en imagen. Nos señaló que él entre que no recordaba y que su labor era de comercio exterior y todo, y que no tenía, digamos, nunca planteó algún nombre que él tuviera en su conocimiento respecto de... O sea, te dijo que no se acordaba, pero que igual no había hecho nada. O sea, nos dijo algo que hay que decirlo, o sea, puede ocurrir que efectivamente el señor Hermosilla presione y no lo pesquen también, ¿no? Y que ese funcionario público, en vez de transmitir el nombre, no lo diga, ¿sí? Materia de investigación. Pero convengamos también de que Hermosilla no era tampoco cualquier abogado, era asesor del Ministerio del Interior, ¿no? Y muy cercano al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y se reunía habitualmente con Sebastián Piñera, por lo menos eso es lo que dan cuenta los chats. Sí, por supuesto, aparte que hemos visto que en todas estas causas la relación del señor Luis Hermosilla con Chadwick es clave. Parque Capital relacionado, Parque Capital es lo que se investiga respecto de un negocio de la familia Jalaf, ¿no? En que un parque industrial donde se apresuraron o se empujaron permisos para que se destrabara eso, Hermosilla y, según sabemos, Chadwick formaron parte, digamos, de todo esto, y de hecho tuvieron los dos que declarar al respecto, y hoy día hay solicitudes de formalización, ya ocurrió, digamos. Claro, si Benjamín Salas recibe un llamado de Luis Hermosilla, no era un llamado cualquiera, no era solamente un abogado, sino alguien cercano precisamente a ese gobierno. Pues tú señalas más nombres también. Sí, claro. Bueno, también está que fue un histórico asesor del señor Alberto Espina cuando era senador. Estamos hablando del señor Urquizar, ¿sí? Que él también conversó con nosotros le preguntamos, y fue parte también del equipo de Sebastián Piñera. Él sí nos señaló que en algún minuto tuvo alguna relación con nombramiento, ¿no? Nos aclaró si es que efectivamente recibió sugerencias o no, digamos, pero finalmente pudimos nosotros constatamos que efectivamente él forma parte, digamos, de lo que la Fiscalía en el fondo está tratando de dilucidar. Mira, pero tenemos lo que se colocó en la nota acerca de la respuesta del señor Urquizar. Mira, por su parte, Urquizar señaló lo siguiente: como abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la misma Casa de Estudios, luego de haber estado como jefe de gabinete del Ministerio de Defensa Nacional,
ejercí como asesor jurídico de la Presidencia de la República por un breve espacio de tiempo entre enero y mediados de marzo del año 2021 en materia de seguridad, defensa y justicia. En ese ámbito analizaba jurídicamente distintas temáticas y políticas públicas vinculadas a esas carteras que se me requerían, algunas de las cuales iban para decisión presidencial. Posteriormente fui nombrado como Coordinador Nacional de Seguridad Macrozona Sur, siguiendo vinculado a la Presidencia de la República, pero en funciones distintas. Oye, ¿te estaba respondiendo o te estaba mandando el currículum para una pega? Porque la verdad es que, oye, acá nos ha dicho, mira el logo que está atrás. Universidad San Sebastián, mira, bueno, qué llamativo, ojo. Este es un circuito, por supuesto, sí, claro. Bueno, lo que nosotros sabemos es que dentro del teléfono de Luis Hermosilla habrían efectivamente mensajes relacionados con estas personas, ¿no? Donde se empujan y se trata de influir, digamos, o sea, recibe de Ulloa nombres porque las ternas, algo está ocurriendo, se van a nombrar y termina eso obviamente desde el señor Hermosilla a estos funcionarios públicos para poder, digamos, incidir en los nombramientos que estaban por esos días circulando tanto en Presidencia como en el Ministerio de Justicia. Oye, un dato en todo caso, este señor Urquizar todavía está bastante vigente porque es el encargado de materias de seguridad de la campaña de Evelyn Matei. Así es. Ojo, este mismo señor Urquizar. Ahora tú también nombras a otra persona, que es Andrés Sotomayor. Así es. Andrés Sotomayor también lo ubicamos porque entendemos que también había recibido, digamos, estas sugerencias o digamos, nombres para que la terna, no sé qué. Lo que sabemos es que la mayoría de ellos recibe justamente para poder allanar el nombramiento del propio señor Ulloa, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos y lo pusimos así dentro de la nota. Es decir, Hermosilla estaba promocionando, por decirlo de algún modo, al señor Ulloa para que fuera nombrado en el cargo que tiene hoy día, ¿no? Claro, es una corte, no es cualquier corte además, es una corte donde Hermosilla y su estudio habitualmente litiga. No, es tremendamente importante. Hay que decirlo, sí, el señor Ulloa se inhabilitó en algún minuto, no recuerdo bien exacto cuándo, pero está inhabilitado, digamos, de cualquier asunto relacionado con Luis Hermosilla. Ahora, sí, pero a ver, hablemos Paulina, de las inhabilidades, déjame decirte una cosa. Se inhabilitó, entiendo yo, después que estalló el caso, 1, y 2, que fue ahora en enero del año 2025. O sea, si el caso no estalla y estalló básicamente por las filtraciones de estos antecedentes, no porque el Ministerio Público haya iniciado una investigación de oficio respecto de este señor Ulloa, la verdad que uno podría suponer que en una de esas no se inhabilita. Y además, ¿cuántas veces antes de que estalló el caso, el señor Ulloa no se inhabilitó y conoció causas de Luis Hermosilla o del estudio Hermosilla? Esa también es una pregunta que queda abierta, ¿no? Así que es un tema. Pero mira, veamos a las personas involucradas, porque básicamente el mecanismo, por lo que tú me estás contando, es que ya Hermosilla le decía con Ulloa, oye, queremos a Juan Pérez. Ya, Ulloa podía decir, en la hipótesis, oye, yo estoy en la corte, puedo moverme para que se quede en la terna. Ya, lo colocaban en la terna y después Hermosilla se movía en el gobierno, entre comillas, para que dentro de esa terna eligieran justo ese y los instalaran y fueran parte de la red. Mira, hay que mirar los tiempos de esto, porque es muy probable, y así funciona, ¿no? Que cuando la terna está lista, ¿sí? La influencia de Hermosilla es efectiva, ¿se entiende? Es decir, la terna está compuesta por tales, entonces Hermosilla sirve para que la elección finalmente, que es resorte del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, y obviamente que el presidente es quien finalmente decide, es donde Hermosilla puede influir de manera inmediata, ¿no? Aparte que tú bien lo sabes, existen plazos al respecto, por lo tanto las gestiones de alguien influyente como Luis Hermosilla es súper importante, o fue súper importante. Mira, acá tenemos el documento, tú decías, el tema de la inhabilidad que señaló el propio ministro Ulloa respecto a una causa de Hermosilla, ¿no? Acá tenemos el texto donde se señala, ¿no? Se deja constancia que el ministro señor Antonio Ulloa Márquez ha manifestado afectarle la inhabilidad del artículo tanto, y dice, en relación con el señor Luis Hermosilla Osorio, por haber este último presuntamente intervenido en favor de su nombramiento de ministro de esta ilustrísima corte, lo que permite presumir empeñada su gratitud. O sea, cuando hay un tema de cercanía, pero no fue el único que se inhabilitó, ¿no? Dice Mario Vargas Cosiña. Se inhabilitó también por Mario Vargas Cosiña. Se inhabilitó por Mario Vargas precisamente porque señalaba también que podía haber
algún tipo de cercanía. Dice con quién tiene amistad, y abajo, con el abogado con quién tiene una amistad manifiesta, que la claro, expresa en acto de estrecha familiaridad, que es precisamente la causal que establece el Código Orgánico de Tribunales. Ahora, esto ya, como dicen en el ámbito jurídico, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. O sea, bueno, nosotros en algún minuto conversamos con Ulloa, una de las primeras notas que se hicieron respecto de estos chats. Y él lo asumió al tiro, es decir, sí, efectivamente, en algún minuto me ayudó o le pedí ayuda para mi nombramiento y ahí quedó, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver ahora en relación a esta investigación es de qué manera, ¿sí?, se pidieron ayuda. Hay un dato importante en esta nota que es, no solamente Hermosilla empujó o apoyó el nombramiento del actual cargo del señor Ulloa, sino que también lo intentó hacer, digamos, en otros nombramientos. Según lo que nosotros sabemos, hay rastros de que al menos en 4 oportunidades, postulaciones del señor Ulloa, incluyendo el cargo que hoy día ostenta, el señor Hermosilla lo habría ayudado, lo habría apoyado, ¿sí? ¿De qué manera lo apoyó? ¿Con quiénes habló? Es materia de investigación que bueno, me imagino que... Pero al final lo logró, lo instalaron ahí, después se empezaron a coordinar para el nombramiento de otros jueces y fiscales judiciales. Mira, tenemos acá el listado de personas que menciona esta nota, que les recomiendo que la leen para profundizar, que es bastante reveladora. En primer lugar, mira, está el juez Alejandro Aguilar, desde enero del año 2022 es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En julio de 2024 la Corte Suprema lo designó ministro con dedicación exclusiva a la investigación por adopciones ilegales. También habría intervenido tanto Ulloa como Hermosilla en la designación de la ministra Graciela Gómez, que es ministra de la Corte de Apelaciones también de Santiago, desde el 17 de agosto del año 2021. Asumió el cargo en el cupo dejado vacante por la actual magistrada de la Corte Suprema, Adelita Rabanales. Previamente se desempeñó como relatora en el Pleno de la Corte Suprema, ¿no? Hay un punto acá súper importante, que es los dos son en el fondo hoy día compañeros del señor Ulloa. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto poder significa internamente si un compañero tuyo formó parte de tu nombramiento? No sé si me sigue. Sí, en términos de que tengo entonces un lote, ¿sí? Y eso, cuestionémonos eso, ¿no? Claro. Cuestionémonos en el sentido de que yo me traje a este grupo, ¿sí?, a estas personas, ayudé a que fueran nombradas. Claro, y forma parte de una red, y esa red también podría extenderse a el ámbito de influencia de un abogado que litiga, que tiene un estudio que es contratado por cliente y que tiene que gestionar esos intereses que deben ser decididos por la Corte. ¿Sí? Además, con 3 puedes armar una sala, fíjate. En algún minuto, justamente, entendemos que llegaron denuncias a la Comisión de Ética que tenía abierta en ese minuto, a raíz de todo este escándalo, la Corte Suprema. Y una de las denuncias fue relacionada con el señor Ulloa, denuncia que fue derivada a la Corte de Apelaciones. Corte de Apelaciones que finalmente no abrió un sumario, ¿sí? Hoy día hay un sumario abierto, pero en ese minuto no. Uno se pregunta, ¿será porque efectivamente el resto de los ministros pudieran tener algún grado de agradecimiento relacionado con el señor? ¿O es porque simplemente consideraron que no había mérito para abrir un sumario? Claro, bueno, eso queda, digamos, en una nebulosa. Pero miren, tenemos más casos donde también habría sido efectiva esta influencia, ¿no? Que son, en el caso del juez Rafael Corbalán, que es señalado por la nota, magistrado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en este caso. Corbalán fue presidente de este tribunal hasta el 6 de marzo pasado, o sea, ahora recién. Anteriormente se desempeñó como ministro de la Corte de Iquique, donde enfrentó una investigación por una denuncia de acoso sexual. Sin embargo, en febrero del año 2020, la Corte Suprema lo sobreseyó, ¿no? Y además tenemos a la magistrada Paulina Gallardo, ministra de la Corte de Apelaciones de Chillán, desde enero del año 2021. Ella fue presidenta de esa corte el año 2022, fue relatora de la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones de Santiago, así como ministra suplente de la Corte de Santiago. Oye, ser relator en la Corte Suprema, en todo caso, ojo, es una posición bien importante, ¿no? Hay varios ministros que su paso previo ha sido ser relator, ¿no? Tal cual, entonces es muy importante. Mire, tenemos más
que es Gerardo Bernales, ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, desde el 16 de abril del año 2021, fue presidente de la Corte el año 2022, antes de eso se desempeñó como juez titular del primer juzgado de letras de Talca. Bueno, Verónica Sabaj, ¿qué decir, no? Fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en mayo del año 2020. Actualmente se encuentra suspendida de su cargo luego que Clinic reveló conversaciones entre Sabaj y Hermosilla en que se señalaron gestiones de este último para lograr su designación como ministra del Tribunal de Alzada. Y no solamente eso, sino además la asesoría, información y gestiones que realizaba Sabaj en favor de causas donde estaba Hermosilla. Ella dio una explicación realmente increíble, Paulina, cuando llega y tiene que responder a los cargos y... Mira, lo voy a ver y tú me dices qué opinas, porque dice, jueza Sabaj, respondiendo a estas imputaciones en el sumario que seguía en su contra, alega en sumario que, comillas, Hermosilla se aprovechó de su fragilidad. Mira, más allá de la opinión que uno pueda tener, los hechos relacionados con la señora Sabaj, de que casi que redactaba, o sea, casi que le ayudaba a redactar lo que ella misma tenía que fallar al señor Hermosilla, es de una situación muy vergonzosa para el Poder Judicial, ¿no? La vulnerabilidad que puede haber tenido, bueno, eso es en el plano personal de la ministra suspendida, pero definitivamente lo que nos mostró de Clinic respecto de sus chats son de un calibre mayor respecto de cómo se tranza este tipo de cosas en el Poder Judicial. Y yo lo que he sabido es que efectivamente hay mucha vergüenza en este minuto. Es que ¿sabes lo que pasa, Paulina? Que yo te diría que de todas las revelaciones, yo por lo menos, mi opinión personal es que lo de Sabaj es lo más grosero e impresentable por lejos, ¿no? No solamente por el tono, sino que ella, no es que estaba presionada por Hermosilla, ella iba y le ofertaba a Hermosilla, le decía cómo litigar sus casos. Era una cosa, y además como tú señalas, ¿no? Redactaba los fallos precisamente a aquella que ella misma le decía a Hermosilla que tenía que gestionar. Aquí hay un asunto y que yo creo que forma parte de la discusión que debe haber internamente, que es chat relacionados con nombramiento versus chat relacionados con gestiones para influir en causas. Si quieres puedo integrar la sala en el caso de Vivanco y apurar causas porque los bielorrusos, no sé qué, sumas de dinero involucrado, el abogado amigo, versus, oye, nombremos a esto, pongámonos de acuerdo para nombrar. Los propios jueces, o sea, los jueces deben estar ellos mismos preguntándose quién me ayudó a mí a nombrarme, ¿sí? O sea, ¿por qué llegué a este cargo? ¿Cuál era la lógica Entonces, detrás? Es ahí donde vamos a encontrar, o quizás ya se dibujó, una línea. Porque obviamente que influir en los fallos es un delito derechamente. Pero el nombramiento, no lo estoy justificando, estamos como ciudadanos aburridísimos de ese tipo de cosas, pero tú bien lo debes saber, ¿cómo va a trazar la línea jurídicamente este caso que es difícil? Va a marcar un antes y un después. Mira, nos quedan más para que alcancemos. Es mucha información, ¿eh? Jueza Mónica Olivares, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Iquique. Oye, ella no solamente es ministra, es un poder importante en la Corte de Apelaciones de Iquique. En octubre de 2021, Antonio Ulloa habría solicitado intervenir en favor de su designación como fiscal judicial en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cargo que hasta la fecha Olivares no ha ocupado. Ahí falló. Le fue mal. Le fue mal, pero imagínate, ex jueza María Gutiérrez fue ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el 6 de enero de 2021 hasta diciembre pasado, mes en que presentó su renuncia al Poder Judicial. Antes de eso, la exministra también fue fiscal judicial de ese tribunal y relatora de la Corte Suprema, entre otros cargos que ocupó desde su ingreso al Poder Judicial el año 79. Bien importante, nosotros lo hablamos, los fiscales judiciales, si bien no son ministros, sí están a cargo de una unidad que asesora a las Cortes. Muchas veces las Cortes le piden informes para resolver un caso y, ojo, el fiscal judicial en muchas ocasiones, cuando un ministro no puede integrar una sala, integra y falla como juez. Y acá tenemos dos fiscales judiciales. Muy importante la aclaración porque la gente tiende a confundirse de que pudiera ser fiscales del Ministerio Público. No lo son, esto tiene que ver con el Poder Judicial mismo. Pero forma parte del Poder Judicial. Mira, y acá tenemos estos dos casos de fiscales. Macarena Troncoso, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, de septiembre del año 2021, llegó a ocupar el cupo vacante por el nombramiento de María Loreto Gutiérrez como ministra del Tribunal de Alzada, Corte de Apelaciones de Santiago. Finalmente, la fiscal judicial Ana María Hernández, que juró como fiscal judicial de la Corte de Santiago en enero del año 2022. Y antes de eso era jueza del segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, fíjate. También ejerció como ministra suplente en la Corte de Santiago. Oye, esta es una nómina, yo creo que nos da pie para una reflexión.
reflexión, ¿no? Como tú bien decías, ¿qué es lo que está detrás en estos nombramientos? Supongo que ustedes van a seguir indagando y puede salir más material. Mira, y nosotros también intentamos hablar con todos, hablamos con la mayoría y ninguno quiso hablar. Tampoco nadie nos salió a decir, no, yo no tenía idea que estos señores se habían movido por mí. No, no es verdad, no, o sea, igual no nos importa hacer ese ejercicio en términos de ver qué nos dicen ellos mismos, porque efectivamente puede ocurrir de que por distintas razones, aunque resulte ingenuo, pero por distintas razones alguien haya dicho, sí, ¿sabéis qué? Nombremos a esta que es como de mi lado y esa persona no tenga idea, ¿sí? Bueno, esas son las cosas que se tienen que investigar. ¿Y de qué forma se investiga en Chile de verdad? Bueno, es a través del periodismo independiente. ¿Y cómo apoyamos el periodismo independiente, Paulina? Bueno, no solamente leyéndonos, y de hecho tenemos hoy día, publicamos algo muy interesante respecto de las ventas inmobiliarias del Partido Comunista. Ah, mira. Pero más que todo, pueden entrar a nuestro sitio, entrar a Hazte Socio de CIPER y poder elegir cualquiera de las maneras que hay ahí para que nos ayuden a seguir investigando. Obviamente, periodismo independiente que ha sido clave para destrabar, además, toda esta red de corrupción, tiene que seguir adelante, necesitan nuestro apoyo. Muchas gracias, Paulina, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, porque siempre aquí nos reciben con tanto cariño.